tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy porque, bueno, pues ayer se conmemoró el Día Mundial contra el Tabaco y justamente hoy vamos a hablar acerca de todos los efectos del tabaquismo, de lo importante que es que expliquemos a nuestros hijos que deben mantenerse al margen del tabaquismo en cualquiera de sus formas, sobre todo ahora que se está poniendo tan de moda el vapeo con los cigarrillos electrónicos. Y bueno, me da muchísimo gusto que me acompañe hoy en Mi Cita Médica el doctor Jaime Irizont. Él es pediatra, neumólogo pediatra, justamente, y nos va a platicar acerca de lo nocivo que es este tipo de práctica para nuestros hijos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Doctor Irizont, platíquenos, por favor, ¿qué tan común es hoy en día, después de toda la información que se ha proporcionado en medios de comunicación, después de que los cigarrillos, por ejemplo, ya no se pueden anunciar en medios de comunicación, después de que en cada caja de cigarrillo viene que pues es potencialmente mortal el comenzar este mal hábito, porque desafortunadamente se vuelve un mal hábito y tristemente muy pronto una adicción? ¿Qué tan común es hoy en día que los jóvenes comiencen a fumar, ya sea un cigarrillo convencional o bien un cigarrillo electrónico? Desafortunadamente, doctora, sigue siendo muy común. Los jóvenes en la edad de adolescentes, por la presión social, los amigos que están fumando, por querer demostrar que ya cierta rebeldía, cierta capacidad de elección, de poder decidir, pues encuentran una manera fácil de manifestar esa inquietud que tiene el joven, ¿no? Como su desarrollo psicológico es parte fundamental de esa sensación de sentir que tiene control de su vida. Y el cigarrillo sigue siendo una imagen de ya soy adulto, ya puedo hacer lo que quiero, me da estatus, me da personalidad. Y desafortunadamente ven el aspecto de imagen que da el cigarro, que a pesar de que se han hecho grandes campañas para tratar de erradicar esa imagen que por muchos años la mercadotecnia nos la hizo ver, pues sigue siendo una fuerte entrada para esta adicción. Y como ha cambiado también, como lo mencionó, por el vapeo, la información inicial de que el vapeo es más seguro, de que son esencias, de que no es adictivo, de que le quitamos miles de sustancias que son adictivas o que son cancerígenas, etcétera, pues facilita el acceso. Y aparte, como no hay una regulación todavía estrictamente hablando del vapeo, pues se puede comprar en internet, se puede comprar en medios, en páginas de mercados electrónicos, etcétera, y hay acceso más fácil a esta adicción y a este hábito, como lo mencionó. Ahora bien, doctor, ¿qué es lo que sucede en el caso de un cerebro joven, un cerebro que todavía no tiene una madurez de su corteza prefrontal? ¿Qué tan riesgoso es el comenzar, aunque sea de vez en cuando, a realizar estas prácticas? Porque finalmente es mucho más fácil que un cerebro que todavía no está del todo desarrollado se acostumbre a determinada sustancia que cuando se inicia, no sé, a los 25 o 30 años de edad, ¿no? Exactamente. Pues es mucho más riesgoso empezar de más joven porque, como usted mencionó, el cerebro, aunque ya hay las neuronas establecidas y hay información que dice que hay regeneración de ciertas neuronas o regeneración de conexiones entre las neuronas, la nicotina y ciertas sustancias del cigarro estimulan el sistema nervioso central, y eso hace que las células que se están desarrollando, que está viendo la plasticidad, lo que decimos que es la interconexión en el cerebro, esa plasticidad se ve afectada porque las sustancias del cigarro viajan a través de la sangre, entran a los pulmones, viajan a través de la sangre, estimulan las neuronas y hay alteraciones en las conexiones de esas neuronas, y eso hace que el paciente tenga una dependencia más rápido del cigarro. Y los efectos del cigarro, aunque sea un hábito, un consumo ocasional que le llaman muchas personas, empieza a tener efectos nocivos desde el primer cigarro que se fuma. No es como que
nomás me fumo uno al mes, no me pasa nada. Al contrario, uno es suficiente para causar daño. Lo que es diferente es cada quien cómo va a responder a ese cigarro. A lo mejor una persona necesita 1000 cigarros para manifestar un problema y otro va a necesitar un cigarro o 2 cigarros. Hemos visto enfermedades pulmonares, por ejemplo, agudas, severas, asociadas a que fumó una vez el paciente o que fumó incluso marihuana, por ejemplo. Entonces, es importante que entiendan que uno es suficiente para causar daño a cualquier nivel. Claro. Vamos a hacer una pausa, doctor Irisont, y vamos a continuar hablando acerca de estos efectos nocivos que puede ocasionar tanto el cigarrillo convencional como el cigarrillo electrónico, especialmente en los jóvenes, y qué tanto los papás debemos estar presentes para tratar de evitar que comiencen este tipo de adicciones. Vamos a una pausa, continuamos con más. MediExcel Health Plan ofrece seguro médico a empresas en San Diego. La atención médica es facilitada en el Hospital Excel en Tijuana y a través de su red médica en Mexicali y Tecate. MediExcel cubre servicio de emergencia en San Diego y a nivel mundial. Las empresas eligen a MediExcel como un seguro médico accesible que permite que sus empleados cubran a sus familias con atención de alta calidad en México, con primas más asequibles. Para mayor información, comuníquese por favor al 619-421-1659. Muchas gracias por continuar con nosotros en Visita Médica. Estamos hablando acerca del tabaquismo y lo grave que es cuando los jóvenes comienzan estos hábitos, malos hábitos, y se vuelven adicciones. Estamos conversando con el doctor Jaime Irisont, quien es neumólogo pediatra, y nos platica hace un momento, doctor Irisont, estábamos viendo imágenes de pulmones adultos, de personas que fumaron y de personas que no fumaron a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que ocasiona el cigarrillo, ya sea de manera convencional o electrónico, a nivel pulmonar? Claro que sí, doctora. El cigarrillo pues tiene miles de sustancias que el objetivo es generar placer en el fumador, ¿no? Generar la sensación de confort, de relajación. Sin embargo, tienen otro contenido de productos que son con un peso molecular muy alto y eso hace que se deposite en los alvéolos. El alvéolo es la unidad funcional del pulmón. Si nosotros dijéramos qué es en dónde pasa la función vital del pulmón, que es meter oxígeno y sacar dióxido de carbono, que es el gas de desecho de nuestro cuerpo, es en el alvéolo. El cigarrillo causa depósito de sustancias en esa zona del alvéolo, generando obstrucción y por lo tanto una dificultad para el paso de los gases, tanto para oxigenar la sangre como para eliminar el CO2. Además, el cigarrillo, el humo, pues tiene productos como alquitrán, tiene productos industriales que irritan la vía respiratoria, causando lo que conocemos generalmente como bronquitis. Además de esos depósitos moleculares que les digo que son de alto peso molecular, que van a alterar la difusión de los gases, pues el calor que respiramos y en el humo y las sustancias que tiene irritan la vía respiratoria, provocando producción de moco excesiva, provocando que el músculo que rodea los bronquios se espasme, haya broncoespasmo y que por lo tanto el pulmón funcione como una válvula de una dirección, es decir, entra al aire y no sale de manera correcta porque está inflamado y es lo que llamamos la bronquitis. Es clásico que veamos un fumador que tose, que hasta le dicen toses como perro, toses como foca. ¿Por qué? Porque es una tos que en el término médico se llamaría una tos bronquial, es una tos de irritación del bronquio y eso es por las cantidades de químicos que están irritando la vía respiratoria. La vía respiratoria va producir moco como defensa, pero ese moco, aunque es un mecanismo de defensa, pues va a obstruir la vía respiratoria y va a generar más obstrucción, más bronquitis y va a ser un círculo vicioso.
Sí, de ahí que en la edad adulta esto termina en lo que se conoce como la llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya causa más común es justamente el tabaquismo. El tabaquismo es una causa directa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Exactamente, exactamente. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede, doctor, hacer a nivel de los jóvenes como papás? ¿Qué podemos hacer? Obviamente predicar con el ejemplo y nosotros mismos no fumar. Ese es el primer paso, ¿no? Pero, ¿de qué manera ahora con los cigarrillos electrónicos, por ejemplo, cómo nos podemos dar cuenta? Porque antes era muy sencillo cuando se utilizaban los cigarrillos convencionales, bueno, pues llegaba el niño y olía a cigarro, ¿no? Y entonces decía, bueno, no, lo que pasa es que estaba yo en una fiesta y todos los demás fumaban, pero yo no fumaba, pero finalmente el aliento a cigarro es muy difícil de quitar, ¿no? Entonces, vaya, ahí podría. Pero, ¿qué ocurre con los cigarrillos electrónicos? Muy bien, con los cigarrillos electrónicos, pues es muy difícil poder establecer una acción 100% efectiva para disminuir el tabaquismo en los jóvenes. Lo que va a seguir siendo y que está demostrado, como dijo usted perfectamente, es el ejemplo. Existen estudios estadísticos y de revistas con mucho peso en la comunidad médica, que ya han demostrado que pacientes que viven en casa que fuman son más propensos a fumar que pacientes que viven en casas que no fuman. Incluso un papá fumador es mayor riesgo que no fumador. O sea, ya está demostrado que el ejemplo es vital. Ahora, es importante la comunicación con los hijos. Nadie conoce más a sus hijos que los papás, y comunicarse, tener la confianza de hablar las cosas, no hacerlo tabú. A veces nos da miedo a los padres, les da miedo mencionar las cosas, hablar de sexualidad, hablar de tabaquismo, hablar de drogas, de alcohol, por la pena, por el pudor, porque a lo mejor así les enseñaron a ellos de jóvenes, y es importante romper esa cadena y que ellos hablen con sus hijos para que identifiquen focos amarillos, focos rojos que nos digan que hay un problema en nuestros hijos psicológico que puede llevar al consumo de ciertas sustancias, incluyendo el cigarrillo. Entonces, es muy importante esta conducta preventiva. Es fundamental. Y vamos a hacer una pausa, doctor Irizonti, y regresando vamos a hablar acerca del daño que ocasiona el humo en los llamados fumadores pasivos, aquellos que no fuman, que generalmente son los niños, pero que viven en casas de papás fumadores. Vamos a una pausa, continuamos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Justamente ayer que fui al supermercado en el estacionamiento, vi a una joven, muy joven, una niña de 13, 14 años a lo mucho, que estaba obsesivamente fumando un cigarrillo convencional y lo encendía y no entraba al supermercado porque estaba fumando uno tras otro. y pues como mamá, lo primero que me dieron ganas es de decirle, oye, sabes el daño que esto te está haciendo, pero el problema es que, vaya, por supuesto que, bueno, no lo hice porque dije, me va a mandar a volar, que es lo más probable, decir usted que le importa, ¿no? Señora, vaya a ocuparse de sus hijos. Tal vez debía haberlo hecho y ahorita me sentiría mejor de que por lo menos hice lo que estaba a mi alcance, ¿no? Pero claro, uno luego le entran sus cosas de, bueno, pues es que me va a decir que qué me importa y en fin. Y pues a lo mejor también tiene razón, ¿no? Pero la realidad es que es tan importante lo que usted mencionaba, doctor Irizón, el ejemplo y el tener esta comunicación con los hijos, por lo menos que sepan el daño que hace, que uno les muestre estudios. Habrá muchos que no lo creerán, habrá muchos que dirán, no, es que mis papás son anticuados y es que ahora los cigarrillos electrónicos no ocasionan esto porque mi amigo o mi primo lo hacen y no les pasa nada. Pero lo que sucede además es que no todos los organismos reaccionan de la misma forma, número uno. Y número dos, el daño es cumulativo. O sea, finalmente, al paso de los años va a ser mucho peor. Y vemos que el factor de riesgo llamado tabaquismo es un factor de riesgo que está relacionado con
múltiples enfermedades, como es no nada más estos trastornos pulmonares que son muy importantes, pero también las enfermedades cardiovasculares, porque propicia la formación de la placa de ateroma. Entonces, infartos, accidente vascular cerebral, lo que se conoce como derrame cerebral o infarto cerebral, también forman parte de los problemas que ocasiona el tabaquismo. Y además, el cáncer. Todos los tipos de cáncer están relacionados con el tabaco, no nada más aquellos que están directamente en contacto con el tabaco, como sería el cáncer de lengua, el de boca, el de encías, toda la cavidad oral, el de garganta, el de tráquea, el de pulmones, el de vejiga, donde se almacena el tabaco antes de orinarse, ¿no? Porque eso a la gente no se le ocurre, ¿no? Pero no nada más eso, sino todos los tipos de cáncer tienen como factor predisponente el tabaquismo, porque el tabaco altera el código genético de nuestras células. ¿Es así, doctor? Así es. Podríamos decir que el tabaquismo hackea el ADN de nuestras células y lo modifica, y ahí es donde se prende las células de cáncer. Así es. Es tremendo. ¿Ya nos vamos a corte otra vez? Bueno, este segmento sí se me hizo muy cortito. En fin, vamos a corte, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con el doctor Jaime Irizón, que ahora sí, rápido me voy a la pregunta antes de que se me acabe el tiempo. Doctor Irizón, platíquenos. En el caso del vapeo, hay una condición que se llama EVALI, por sus siglas en inglés, que es esta lesión pulmonar ocasionada por cigarrillos electrónicos o por vapeo. Y esto es algo agudo. Esto no es algo que se da con el tiempo, sino que se da bastante rápido. Platíquenos, ¿en qué consiste? Así es, doctora. El vapeo, los productos que traen los cigarrillos electrónicos se ha modificado con la tecnología para que sea, entre comillas, más tolerable para la persona. Entonces, es mucho más fácil que una persona acepte el cigarro electrónico que un cigarrillo común. El cigarrillo común, mucha gente que lo ha probado nos va a decir, lo probé y horrible. Y después hay gente que sí estimula el sistema nervioso central y pues ya les gustó y fuman, ¿no? El cigarrillo electrónico se ha modificado los ingredientes para que sea más fácil de tolerar, y es como una vaporización o como una humidificación. Entonces el paciente tolera mejor esa inhalación de ese humo. Lo ven como una nebulización, por decirlo de una manera. Entonces, sin embargo, ese producto trae sustancias que generan aromas, y es muy común que te venden sabores de manzana, que canela, que sabor eucalipto, etcétera. Y la base de ese producto es oleosa, es de aceite. El aceite es una de las sustancias más dañinas para el pulmón, porque nuestros pulmones no tienen enzimas para degradar grasa, como el estómago. En el estómago, pues yo como grasa y la diluye mi sistema digestivo. El pulmón no lo tiene. Entonces, esas sustancias aceitosas se quedan en el pulmón y se depositan en el alveolo y pueden causar neumonías. Y vemos pacientes que generan neumonías graves que los llevan a terapia intensiva, intubación y una cosa que llamamos síndrome de distrés respiratorio agudo. Ese síndrome de distrés respiratorio agudo es prácticamente un engrosamiento de la capa donde se transmiten los gases y no permite el paso del oxígeno. Entonces el paciente requiere intubación, ventilación mecánica y ventilador artificial para poder sustituir esa falta de oxígeno que tiene el paciente. Hemos visto casos en niños desde 12, 13 años que utilizan vaping, que sin tabaco, sin nicotina, supuestamente te lo venden, sin sustancias tóxicas, supuestamente, pero el puro vaping puede generar, el puro aceite, esas lesiones. Ahora, el vaping no está regulado aún, entonces no hay una empresa que esté regulando qué sustancias le ponen. Entonces, pueden decir una cosa, pero tener otras. Entonces, es muy importante que entiendan eso.
Qué barbaridad, doctor. Pues no nos queda como padres más que estar cerquita de nuestros hijos, hablar con ellos, explicarles esto. Y bueno, pues este programa lo vamos a subir, por supuesto, a YouTube para que lo puedan compartir con los chavos. Ojalá, aunque sea partes, puedan verlo, que se concentren para escucharlo, que nos hagan caso y que no se dejen llevar por la mercadotecnia y tampoco por la presión de sus compañeros. Eso es muy importante. Doctor Irizón, muchas gracias por habernos acompañado en mi cita médica. Gracias. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención y a mis compañeros allá en el foro de Televisa California. Gracias a todo el equipo. Hasta la próxima.